Hace unos días habíamos iniciado una serie de mensajes llamado ¿Cómo debemos vivir? Basado en el libro de Colosenses. Así que hoy estaremos predicando la palabra del Señor en Colosenses capítulo 4. Le voy a pedir que abran su Biblia conmigo al libro de Colosenses capítulo 4. Si no trajiste una Biblia en Google, tú vas a poner Colosenses capítulo 4 versión Reina Valera. ¿Sí? Así aprovecha y pone el celular también en vibración. Amén. Para que no te distraiga mientras escuchas la palabra del Señor. Colosenses capítulo 4 es el texto que estaremos predicando hoy. Y mientras lo vayan encontrando, reciban un saludo del obispo que estaba acá la semana pasada. Está gozoso de ver la energía, el ánimo, como nosotros adoramos al Señor. Y les mando saludo. Colosenses capítulo 4, ¿están conmigo? Amén. Leemos la palabra del Señor. Si alguien quiere ponerse de pie para reverencia, que la podamos leer y entregar todo nuestro ser al Señor, que sea Dios que nos ministre. Colosenses capítulo 4, leemos la palabra del Señor con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y dice así. A partir del versículo 2, que es donde debería comenzar el capítulo 4. El versículo 1 pertenece al capítulo 3. En las Biblias más modernas así está. Dice el versículo 2 de Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy en la cárcel, para que lo manifieste como debo hablarlo. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Qué dice el texto? Andad sabiamente. ¿Por qué? Redimiendo el tiempo. Es decir, no desperdicien el tiempo hablando cosas sin sentido con ellos, sino aprovechen el tiempo. Sea vuestra palabra, no como martillo, no, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, no como la comida insípida. Tu palabra, cuando habla con los de afuera, sean con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responderle a cada uno a sus preguntas, a veces que tienen poco sentido, pero dice la palabra, hay que responderle ¿cómo? Con gracia. Que tu palabra sea sazonada con sal, no con picante. Sazonada con sal. El pasaje lo dice, no yo. Todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, os lo hará saber mi amigo Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y lo estoy mandando juntamente con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, que lo conocen muy bien. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, por favor, recíbanlo, no cierren la puerta. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, los únicos de los judíos que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. También os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, digan conmigo, firmes, perfectos y completos. Otra vez, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda también Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, una mujer rica llamada Ninfas, que en su casa se reunía una iglesia. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lee en la iglesia de los laodicenses, y la carta de la Odisea la leáis también vosotros. Díganle a Arquipo, por favor, subrayan eso. Díganle a Arquipo, no sé cuántos Arquipos hay aquí, pero díganle a Arquipo, si tienes uno al lado, dígaselo. Cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Y la salutación, dice Pablo, es de mi propia mano. Acordaos de mis prisiones. La gracia del Señor sea con ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ponerla delante de nosotros y gracias por la oportunidad de poderla predicar hoy. Permite que lo hagamos con temor y temblor, con reverencia, con respeto, pero sobre todo que lo hagamos
con demostración de poder y de espíritu, a fin de que la fe de tu iglesia sea edificada y fundamentada en la verdad de la palabra, no en la gracia, el carisma, no en el carácter del predicador, sino que Cristo sea revelado en el texto, Cristo sea glorificado por medio del mensaje, y que la iglesia hoy tome decisiones basadas en la palabra, que es tu palabra viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios es bueno. Amén. Como les decía, el 4 de abril iniciamos una serie de mensajes basado sobre lo que llamamos vida cristiana. Y respondiendo a la pregunta, ¿cómo debemos vivir? Porque sabemos, entendemos que el hacernos llamar hijo de Dios demanda de nosotros, exige de nosotros un comportamiento o un estilo de vida que nos diferencia de otras personas que tienen otra cosmovisión, otra forma de ver la vida, otra forma de interpretar la vida. Por eso nos llamamos cristianos. Los que seguimos a Cristo, los que somos como Cristo, los que queremos parecernos a Cristo. Y iniciamos esa serie de mensajes en Gálatas capítulo 5. Ahí aprendimos por la palabra de Dios en Gálatas 5 que tenemos que vivir por el Espíritu, desechando las obras de la carne. Eso fue lo primero que predicamos el domingo 4, y ese mensaje está en nuestras redes sociales, está en YouTube. Luego el domingo 21 de abril predicamos Colosenses capítulo 1, respondiendo la pregunta ¿cómo debemos vivir? La respuesta fue en Colosenses 1, vivir como es digno del Señor. ¿Se recuerdan? El domingo 28 de abril en el capítulo 2, ¿cómo debemos vivir? El pasaje respondió que teníamos que vivir arraigados en Cristo. Pueden leer Colosenses 2 y van a entender por qué y buscar el sermón en YouTube. El primer domingo de mayo, que fue el día 5, respondiendo a la pregunta ¿cómo debemos vivir? Colosenses capítulo 3 respondió, tenemos que vivir mirando hacia arriba y mirando hacia adelante. ¿Se recuerdan? Hacia arriba y hacia adelante. Porque abajo no hay nada que buscar. Hacia los lados tampoco. Hacia arriba, hacia adelante. Amén. Luego el domingo de madre, 12 de mayo, aprendimos a vivir en las relaciones familiares conforme a Colosenses 3 también. Cada uno de esos mensajes, busca en YouTube o en Facebook, FS Cleveland, que es Fuente de Salvación Cleveland. Ahí lo vas a encontrar y puedes hacer un repaso. Pero hoy llegamos al capítulo 4, el último capítulo de Colosenses. Y en el día de hoy volvemos a preguntarnos por última vez, basado en Colosenses, ¿cómo debemos vivir? Y hoy responderemos a esa pregunta basado en el pasaje que Cristo nos llama por medio de Pablo en el texto bíblico a que tú y yo vivamos firmes, perfectos y completos. Dígale a alguien, firmes, perfectos y completos. Al llegar al final del Colosenses, en el capítulo 4, Pablo ya está cerrando, no está cerrando la carta, ya está poniendo el pegamento para sellarlo y entregarlo a Tíquico para que Tíquico lo lleve a Colosenses. Pablo está en una cárcel en Roma por causa del evangelio y recibe la visita de todos esos que ves que está saludando, que está mencionando al final, y escribe esa carta, aprovecha para mandar un saludo a la iglesia de Colosas. Y al final de la carta, él pone todos esos saludos, esos recados, esos recuerdos, como cuando la gente va de vacaciones a nuestros países y le entregamos muchísimas cosas para que lleven en nuestros nombres. Amén. Entonces, cruzando el puente de la distancia que nos separa a nosotros de la iglesia de Colosa, hay por lo menos 6 enseñanzas que vamos a traer al corazón en el día de hoy para cerrar el libro de Colosenses y para entender una vez más por todos cómo debemos vivir conforme a la epístola de los Colosenses. Ahora, lo primero que dice la primera lección, la primera enseñanza que aparece en el libro es este. Pablo nos llama a nosotros que somos cristianos, que somos nacidos de nuevo, que somos creyentes, o que nosotros que estamos buscando de Dios, que queremos dejar atrás nuestra vieja manera de vivir y abrazar la manera como tenemos que vivir, que hasta que trae beneficios, bendición y gozo a la vida. Dice Pablo que lo primero que tenemos que hacer es perseverar en la oración. Amados, perseverad en la oración, dediquen tiempo a la oración.
Dediquen tiempo a buscar el rostro de Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla, y cuando oramos, conversamos con Dios. La oración es el pulmón, es el motor que le da vida a la vida cristiana. No hay vida cristiana sin vida de oración. Una vida cristiana sin oración es un vehículo del año sin batería, no va a prender. Necesitamos poner batería en el vehículo para que haga kabum. Y si queremos que la vida cristiana arranque, que tenga energía, tenemos que dedicar tiempo en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios, Dios revela su corazón, nos muestra nuestro corazón y nos perfecciona conforme al poder de su Santo Espíritu. Así que perseverad en la oración, sobre todo en los tiempos peligrosos, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de confusión, en los tiempos que no sabemos por dónde va la cosa, en los tiempos que no sabemos si estamos de día o de noche, que el blanco ya no es blanco, el negro ya no es negro, el malo ya no es malo, el bueno ya no es bueno, el culpable ahora es medio culpable, el inocente parece totalmente culpable. Con tanta confusión tenemos que ir ante Dios y decirle: Señor, enséñame tú, porque yo estoy perdido en este mundo. Perseverad en la oración. Pero a una característica que dice Pablo que tiene que tener esta oración, ¿cuál es? Acción de gracias. Digan conmigo: da gracias. Quéjate menos. Yo me lo estoy diciendo a mí. Max, da gracias y quéjate menos. Pénteme un espejo, por favor. Max, da gracias, quéjate menos. Con acción de gracias. No solamente con quejaderas y pedideras de tantas cosas materiales. Tú y yo sabemos que a la hora de la verdad, nada de esas cosas que nos quitan el gozo, la paz, por las cuales vivimos deprimidos, comparándonos con los demás, nada de eso importa. Lo que importa es la gracia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que aprender a orar tú y yo por lo que trasciende. Lo que trasciende, lo que te llevará a vivir una vida poderosa en Dios. Porque orar por las cosas que no trasciendan te lleva a vivir una vida de enanismo espiritual, una vida miseria en el espíritu. Así que por favor, hay que orar. ¿Y cómo orar? Él dice, Pablo, con acción de gracias. Seamos más agradecidos y menos ingratos con Dios. Yo sé que tú y yo no estamos donde queremos estar, pero no estamos donde estábamos ninguno de nosotros. Entonces, en vez de estar enfocado en lo que falta, comienza a dar gracias por lo que ya hemos alcanzado. A lo mejor estamos esperando una respuesta de parte del gobierno, del Estado, de inmigración, y todavía no llega. No te quejas, porque por lo menos tu archivo está ya tienes un número de casos, y hay miles y millones que ni número de casos tienen. Tal vez no te da para comprar el filete, pero te da para comprar el cartón de huevo. Da gracias. Yo se lo he dicho a ustedes, se lo voy a repetir porque a veces no recordamos esto. Mi papá fue ayer al mercado a comprar arroz en subasta. Y tú puedes ir al mercado a elegir el arroz que tú quieres. Así que da gracias. ¿Saben lo que es la subasta? ¿Quién da más? Tengo 5 libras de arroz aquí. ¿Quién da más? No se lo pueden imaginar, ¿verdad que no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? O sea, tú no comes porque tienes dinero. El que tiene más dinero es el que come. Entonces da gracias. Todos tenemos peticiones pendientes delante del Señor. Peticiones que están esperando ser respondidas. Yo las tengo. Pablo dice, yo oré no sé cuántas veces para que Dios me quitara un aguijón en la carne. Y Dios le dijo a Pablo, olvídate de esa petición, bástate en mi gracia. Que esa petición no hay respuesta. Hay 3 formas que Dios responde a nuestras peticiones. Sí, tómalo y damos gracias a Dios por eso, ¿no? No, eso no va. Espera, que todavía no es el tiempo. Si estás en la sala de espera, esa espera que desespera, tarde o temprano tu respuesta llegará. Pero si ya Dios te dijo no, sigue hacia adelante. Amén. Entonces, cada día, cada segundo, cada instante de nuestras vidas, Dios nos bendice con bendiciones que no podemos contar.
Aire en nuestros pulmones, sangre que bombea nuestros corazones, tenemos techo en nuestra cabeza, tenemos una cama donde dormir, tenemos gente que se preocupa por nosotros, tenemos gente que nos han traicionado, pero hay más gente que nos aman, créeme que así es. Tenemos vida, tenemos esperanza y estamos creciendo, estamos avanzando hacia adelante, y mientras seguimos caminando, tarde o temprano saldremos del desierto, porque el desierto es simplemente una parada obligatoria que nos lleva a la tierra que Dios tiene para con nosotros. Sigue avanzando, sigue escuchando la voz de Dios, déjate guiar por el poder de Dios, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cierra la puerta a lo que no funciona, dile bye bye a las relaciones que Dios sacó de tu vida, abraza el ahora de Dios y el mañana de Dios, y tarde o temprano vas a disfrutar de la gloria de Dios. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo fuerte. Entonces, si quieres avanzar, conquistar y vencer en el reino de las tinieblas, tienes que tener una vida de oración. Hay que perseverar en la oración. La oración no es la respuesta cuando la cosa no funciona. La oración es el primer paso para que la cosa funcione. La oración es primero, es durante, es después, es en todo tiempo. Ora por la ciudad, ora por la iglesia, ora por tus pastores, ora por tus hijos, ora por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tu trabajo, ora por tu finanza, ora por las autoridades, ora que caiga lluvia de bendición sobre esta ciudad. Ora que a ti tienen que ofrecerte más para elegir el trabajo que tú quieres en esta ciudad. Ora para que todos en la ciudad sean bendecidos. Ora que se vaya la droga, que se vaya el alcohol. Ora que no haya más una mujer maltratada, un niño abandonado. Ora que venga el reino de Dios sobre esta ciudad, como Jesús oró en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en la ciudad y sobre la nación, y que desaparezca la miseria y que Dios nos lleve a tierra de bendición. Ora hasta que ores, porque la oración es el oxígeno de la vida espiritual. Lo primero es orar, perseverad en la oración. Lo segundo que Pablo nos manda hacer en el pasaje, cómo debemos vivir. Número 2, ama al que no conoce el evangelio. Algunos son como cónsules del infierno, dando visa para el infierno. ¿Conocen algunos cónsules del infierno? ¿Qué hace un cónsul? Te da visa para que visites su tierra, ¿no? Pero algunos creyentes, aquí no hay, aquí no, están en la Patagonia, que parecen cónsules del infierno. Están todo el día mandando gente al infierno. Arrepiéntete. Dice Pablo, voy a leer en la versión traducción lenguaje actual, el versículo 5. Dice así: usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. Versículo 6, de conversar con ellos. ¿Qué van a conversar? Chisme y basura, no. Hablen siempre cosas buenas. Díganle de manera agradable. Y piensen cómo debe contestarse a cada uno de ellos. Redimiendo el tiempo. Mira, no es para que se sienten culpables. El evangelio nos confronta para que nos acerquemos al Señor, y eso es mi deseo en el día de hoy. No quiero poner carga en el corazón de nadie, que sea el Dios que lo ponga. Pero si la última vez que hablaste con alguien que no conoce el evangelio, ese alguien no se enteró de que eres creyente, fallaste ese versículo. Lo voy a leer en la versión que ustedes tienen. Vayan conmigo al 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Ok? Sabiamente, no neciamente, no imprudentemente. Es decir, no caigas en la trampa de querer caerles bien y hacer todo lo que ellos te proponen, porque eso sería ser necio. Dice, anda sabiamente con ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vas a andar sabiamente con ellos? Redimiendo el tiempo. Es decir, cada oportunidad que tengas con ellos, haz que esta oportunidad valga. Redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra con ellos con gracia. No los mande al infierno. Sea palabra con gracia. Sazonada con sal. ¿Alguien aquí ha cocinado el mejor plato de su vida y luego se dio cuenta que no le echó sal? Me ha pasado. Cocino el mejor arroz de mi vida. ¡Ay, qué arroz que se ve bonito! Pero cuando lo voy a comer, no le eche sal. ¿Qué hay que hacer? No sabe a nada. No importa cuánto sazón, no importa que le echaste la habichuela más cara o que le echaste, mira, camarones. Si no tiene sal, no sirve. Sea vuestra palabra como sazonada con sal.
que lo que le vas a decir a ese no creyente tiene que tener sabor, tiene que ser atractivo, tiene que tener gracia, tiene que tener el espíritu. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Es decir, cuando te ofenden, no le devuelvas la ofensa. Cuando se burlen de ti, no le devuelvas la burla. ¿Cómo debe ser tu palabra? Sazonada con sal. Te van a decir muchísimas cosas sin sabores, que te van a dar asco, te van a dar náusea. Pero recuerda que representas a un reino diferente. Y por cuanto representas a un reino de bendición, tu palabra debe ser palabra de bendición. Por cuanto representas a un reino de gozo, tu palabra debe ser palabra de gozo, palabra de sabiduría, palabra de poder, palabra de Dios. Andad sabiamente con los de afuera. Tercera exhortación de Pablo. ¿Cuál es la tercera? Haz espacio en tu casa para Dios. Haz espacio en tu casa para recibir a los que portan el evangelio. Reciban a los que son enviados a ustedes de parte de Dios y os trae palabra de parte de Dios. Pablo da una lista de nombres. Observan conmigo: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marco, Epafras, Demas, Lucas. ¿Qué está diciendo acá? Pablo, aunque fue tal vez el apóstol más exitoso ministerialmente en el siglo I, no trabajaba solo. Tenía un equipo. Amén. Y tenía colaboradores. Tenía director de redes sociales, tenía director de servicios generales, tenía director de adoración, tenía un director de tecnología y multimedia. Nadie, ningún pastor, ministro, apóstol o super ungido puede hacer el ministerio solo. Entonces, un pastor sabio hace equipo y envía en nombre del Señor a esos equipos, y nosotros como iglesia necesitamos abrir la puerta de nuestra casa, activar esa gran colaboración para poder cumplir con la gran comisión. Digan conmigo: la gran comisión necesita una gran colaboración. Nadie lo hace solo. Si tú estás esperando que Dios levante a un super pastor que gane toda esta ciudad, estás equivocado. Estás equivocado. Un super pastor que haga todo y resuelva todo, eso es imposible. Vas a esperar hasta que Cristo venga. Porque Dios, la iglesia, la misión de Dios te espera a ti. Hello. ¿A quién espera la misión de Dios? A nosotros. ¿Verdad que sí? Ya sé vos que estás riendo. Que te levantes, iglesia, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que hay en la casa. Mira, yo lo sé, amados, yo lo sé. Yo sé que en ese mundo luchamos contra demonios, contra principados, contra maltratos, contra rechazos. Yo sé que de noche quisieras que el día nunca volviera a salir el sol. Yo lo sé. Pero no podemos tampoco sentarnos a esperar que desaparezcan los problemas para comenzar a servirle a Dios. Comienza a servirle al Señor mientras Dios se encarga de poner en orden las cosas. Porque tienes una asignación, una misión para la cual Dios te ungió, y tienes que levantarte a cumplir con tu asignación. Una pregunta: si Pablo desde la cárcel de Roma enviara una carta a la iglesia cristiana Fuente de Salvación de Cleveland hoy, ¿estaría tu nombre en la lista de los amigos que Pablo saluda? El mío no. Definitivamente. Porque falta tanta cosa por hacer. Respóndele a Dios y medita en esa pregunta, ¿sí? No para poner carga en tu conciencia, te lo dije, para que tú y yo arreglemos las cosas con el Señor. Amén. Exhortación número 4. Sí. Exhortación número 4. ¿Qué dice Pablo? Lean las Escrituras. ¿Estás leyendo las Escrituras? ¿Y sabe qué? Lo más hermoso, en el siglo XXI Dios nos ha dejado sin excusa. Hubo una época que solo los ricos tenían Biblia porque costaban demasiado. Pero ahora tú lo tienes en el celular. El tiempo que pasas en redes lo puedes pasar leyendo la Biblia. Es hacer lo mismo leyendo una pantalla, con la excepción de que ya no estás de turista en la vida ajena.
Porque en las redes uno está de turista en vida ajena, ¿no? Viajando en vida de fulano, fulana, y luego te sientes miserable. Porque estás tú comparándote con 50 personas. ¿Cómo no vas a estar miserable? Y comparándote con los filtros que usan. Y se tiran una foto en la ventana, tú crees que están en un avión. Obvio te vas a sentir miserable, pero esa gente está en la cocina de su casa cocinando. Y tú comparándote. En vez de leer, estar de turista en la vida ajena, lee la palabra, dice Pablo. Lee diligentemente la palabra de Dios. Desarrolla pasión por la palabra de Dios. Cuando esta carta se haya leído en Colosa, no es suficiente. Léanla en la Odisea y la de la Odisea, aunque es para la Odisea, léala también en Colosa, porque por cuanto es palabra de Dios, solamente por ser palabra de Dios es una bendición poderla leer. ¿Alguien dice amén? Amén. Exhortación número 5. ¿Qué dice Pablo? Número 5. Díganle a Arquipo, ¿qué? Levanta la mano conmigo. Yo levanto las dos mías. Levanta la mano. Dile, yo Arquipo, te escucho, Pablo. Voy a cumplir mi ministerio. Dice Pablo, díganle a Arquipo, díganle a Max, díganle a Ingrid, díganle a Juan, a José, a María, díganle a los guatemaltecos, a los dominicanos, a los puertorriqueños, a los colombianos, a los mexicanos, que cumplan su ministerio. Amén. ¿Y la iglesia grita? Amén. Amén. Qué bueno, ustedes son obedientes. Cumplan su ministerio, por favor. Y verdad número 6, la última, dice Pablo. Acuérdense de los que sufren por el evangelio. Esta semana, a pocas cuadras de mi casa en Haití, poca distancia, yo puedo ir de mi casa a ese orfanato Inosudo. ¿Conocen la noticia, no? ¿Quién la conoce? La hija de un congresista americano que era misionera en ese orfanato y el yerno de ese congresista fueron torturados, maltratados y asesinados en Haití hace 4 días. Estaban en el orfanato sirviendo a niños huérfanos. En Haití es el país con más niños en la calle, en América Latina. Estaban en ese lugar sirviendo, llegaron los pandilleros, por causa del evangelio, fueron despedazados, sus cuerpos fueron quemados. Tenían todo acá, ¿eh? Tenían el sueño americano, jóvenes, profesionales, el papá es congresista. Tenían todo. Pero Dios los llamó a dejar USA, a irse al país más pobre, una de las comunidades más pobres que hay en América Latina. Y allí fueron asesinados solamente por servir al Señor. Mientras estamos aquí, quejándonos de que hace calor, el aire no se siente, en la pantalla tal vez muy chiquita, no sé de qué nos quejamos, o que la silla, la espuma podía ser más gruesa, o el parqueo, no encontré parqueo, pastor, no me voy a quedar hoy, vengo el próximo domingo. Mientras estamos aquí, muchos están muriendo solo por creer en Cristo. Muchos están dando la vida por atrever a decirle que Cristo cambia y que el evangelio es verdad. Así que, iglesia, si algo podría pedirte a ti como pastor, por favor, nunca olvides a los que sufren. Nunca olvides a los que sufren, a los esparcidos, a los huérfanos, a las madres solteras, a los inmigrantes que cada vez que salen con el miedo de que pueden encontrarse con la migra y son deportados. Nunca olvides a los que no tienen la oportunidad que tú y yo tenemos. Nunca olvides a los desamparados, a los niños huérfanos. Nunca olvides a los que están en la cárcel. Nunca olvides al que está ahora mismo esperando un diagnóstico de muerte. Nunca olvides a los que sufren. Hace 2 semanas había una joven aquí con nosotros adorando al Señor de Costa Rica. No la vi el domingo pasado y la llamé en la semana a preguntarle cómo está. Salió del culto, llegó a la casa, le dio un derrame cerebral. Estaba sentada aquí, al lado de Jolene. Nunca olvides de los que sufren en tus oraciones, en tus peticiones. Y haz provisión en tu presupuesto para dar parte de la bendición que tenemos. Alguien decía, mira, en América tenemos mucho, y si tienes mucho es para que compartes mucho.
Si tienes la oportunidad de que sabes leer y que fuiste a la escuela o a la universidad o lo que sea, es para que estés pendiente de los que no pudieron hacerlo y usar ese don, esa gracia para bendecir a otros. Nunca olvides de los que sufren. Aquí entre nosotros hay gente que está sufriendo. Que están sufriendo porque tienen un nieto, un hijo, una hija descarriado. Están sufriendo porque anoche fueron maltratados por un esposo impío. Están sufriendo porque anoche llegó el esposo borracho en la casa. Está ahora adorando con nosotros, pero está sufriendo. Nunca olvides de los que sufren. No olvides a una madre soltera. Yo digo, yo respeto a las madres solteras. Le quito mi sombrero. No me imagino a la esposa mía criando a David sola. O yo criándolo solo, o los esposos solteros. Eso es imposible. ¿Cómo lo hacen? Porque son superhéroes. Dios le ha dado, no sé, una gracia especial. Y le quito el sombrero a las que están aquí. Nunca olvides a los que sufren. Cuando pases por downtown y los ves en la calle y los ves pidiendo, no los maldigas. ¿No sabes qué crisis de salud mental, qué divorcio mal firmado, qué problema, qué adicción los llevó ahí donde están? Nunca olvides de los que sufren. Si queremos ser como Cristo. Yo cierro con el versículo 12. Entre los colaboradores de Pablo resalta a Epafras, que tenía una característica especial. Epafras no solamente era un hombre que oraba, pero Epafras no oraba por cosas vanas, frívolas. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de nosotros aquí en la iglesia, siervo de Cristo. Y Epafras siempre está rogando al Señor. Siempre está orando, dice Pablo, Epafras al Señor por vosotros. ¿Y sabe lo que Epafras pide en sus oraciones? 3 cosas. Que estemos firmes, perfectos y completos. Eso basta. Dile a alguien, eso basta. Estar firme es mantenerse, escucha iglesia, estar firme es mantenerse confiando en Cristo sin importar nada. Que se caigan las torres, que se seque el mar, que hayan tornados y terremotos, que gane quien le dé la gana a la presidencia. Estar firme es confiar en Cristo sin importar nada. Que el jefe te dice que te va a votar, a problemas de él. Que el esposo te dice que ya no quiere saber de ti, problemas de él. Porque mientras Cristo está en el trono, mi esperanza no está en nada ni nadie en este mundo. Mi esperanza está en el león de la tribu de Judá. El único que fue hallado digno de abrir el libro. Él es el único que puede desatar juicio sobre mi vida y hacer aquello que Dios ha prometido para mí. Solo hay uno que puede desatar juicio. Mira, el hombre puede maldecirte, el hombre puede mandarte al infierno, el hombre puede mandarte a vivir la miseria que quieran, pero recuerda siempre que la única sentencia que tiene cumplimiento en el cielo es la sentencia pronunciada por Cristo, y Cristo no te juzga ni te condena, te salva, te rescata, te restaura, te levanta, te bendice, te da nueva identidad y ahora te catapulta, está esperando a que tú cumplas con tu ministerio. Que te quiten al marido, que te quiten a los hijos, que te quiten el trabajo, que te quiten la casa, que te quitan todo si quieren, pero nadie puede quitarte a Cristo. Si no me cree, pregúntale a Job. A Job le quitaron la mujer, le quitaron los hijos, le quitaron la vaca, le quitaron los chivos, le quitaron los camellos, le quitaron la tierra, pero nunca pudieron quitarle su fe. Por cuanto Job conservó su fe, al final de su vida Job tuvo muchos mejores hijos, mejor esposa, mejores tierra, mejores vacas, porque cuando te quitan todo, mientras tienes al Dios, tienes todo, porque el proveedor siempre será mejor que la provisión. Lo voy a repetir, el proveedor siempre será mejor que la provisión, porque la provisión tiene fecha de vencimiento, pero el proveedor vive y reina por los siglos de los siglos. Si alguien lo entiende, que aplauda al Señor. Que te quiten todo, pero no permitas que te quitan a Dios. Estar perfecto no se trata de no tener problemas ni circunstancias. Estar perfecto se trata de hacer la voluntad de Dios siempre, aun cuando eso te pone en desventaja, pero confía en la sabiduría de Dios. Y estar completo es vivir una vida de obediencia plena. En esta jornada de la vida, iglesia, vendrán muchas distracciones, vendrán muchas circunstancias, pero tienes que tomar decisiones. Tú y yo tenemos que tomar decisiones, ¿sí o no? Amén. Cualquier relación, cualquier posesión, cualquier posición que te aparta del propósito de Dios, no tiene lugar en tu vida. Lo repito. Cualquier relación, cualquier posesión, cualquier posición
que te aparta del propósito de Dios no tiene lugar en tu vida. Corre a Dios, vive para Dios, ama a Dios más que a la vida y depende de Dios siempre. Entonces, resumiendo cómo debemos vivir, persevera en la oración. Es lo más grande y poderoso que puedes hacer para ti, para tu iglesia y para tu familia. Trata al no creyente con amabilidad. Número 2, trata al no creyente con amabilidad para que él se interese en el mensaje que portas. Número 3, haz espacio en tu casa para recibir a Dios y sus enviados. Número 4, sé diligente en la lectura de la palabra de Dios. Número 5, cumple tu ministerio, no más excusas. Número 6, acuérdate de los que sufren. Yo te pregunto, ¿cómo escoges vivir? ¿Cómo escoges vivir? Iglesia, vivir a la manera de los hombres no sirve. Decía un amigo puertorriqueño, no trabaja. Vivir a la manera del hombre no funciona, es pérdida de tiempo. Vivir a la manera de los hombres es como construir un museo para acumular dolor y decepción. Hace 18 años que yo escogí vivir a la manera de Dios. Y si volviera a nacer, solamente lo escogería mucho más antes. No esperaría 24 años. Lo haría desde los 12, 11, 10, 9, no sé. Pero de lo único que me arrepiento es haber esperado hasta los 24 años. Porque vivir a la manera de Dios trae recompensa ahora y gozo para toda la eternidad. Porque al servir a Dios tenemos gozo, tenemos salud, tenemos paz, tenemos bendición, tenemos identidad, tenemos gracia, tenemos opción, tenemos deleite delante de Él en la eternidad para disfrutar de Él para siempre. Así que, iglesia, escoge vivir hoy para Dios firme, perfecto y completo. Escoge vivir hoy para Dios firme, perfecto y completo. Mientras se ponen de pie y oramos, los que nos están viendo en las redes, les recordamos esta verdad. No hay ninguna vida en ningún lugar en el presente que va a satisfacer tu alma y tu espíritu como lo hace Dios. Y hoy tienes una oportunidad para correr a la cruz, correr a los pies de Jesús. Porque vivir para Jesús es la única vida que tiene propósito. Nada en este mundo vale la pena morir por ellos. Pero sí vale la pena vivir para Dios porque vale la pena morir para Dios.